¿Qué tal todos? ¿Cómo están? Volvemos una semana más alcista. Expectativas de que disminuya la tasa de interés la próxima semana están bastante altas. ¿Qué es lo que ha pasado? Cayó la inflación finalmente, si no me equivoco, fue el 2,5, ya cerró esta semana. Sí, miércoles la inflación año a año pasa del 2,9 al 2,5. La inflación está cediendo bastante, cosa que puede hacer que Powell la próxima semana va a estar buenísima, por eso hay que estar muy atentos. Puede que entonces la próxima semana, a ver, me adelanto una semana aquí que estoy viendo las noticias, el miércoles también se defina por disminuir la tasa de interés. Las expectativas ya están a favor de una tasa de interés en 5,25%. Está en 5,5 para aquellos que no lo sepan. Entonces, si esa tasa de interés cae, eso empieza a dar indicios de estímulos a la economía, porque ya pedir créditos me cuesta menos. Entonces se empieza a poner interesante porque el mercado está muy cerca de máximos históricos. ¿Qué más se puede estimular? Pero la inflación está cediendo. Entonces eso puede hacer que el mercado crezca aún más y tienen que tener mucho cuidado con la velocidad en la que bajan la tasa de interés para el trabajo que han hecho disminuyendo la inflación no se vea arruinado con un movimiento muy rápido de bajada de la tasa de interés que pueda hacer que la inflación vuelva a tomar una tendencia alcista, que la tendencia ha sido claramente bajista el último año y bastante y se está acercando finalmente al objetivo de la Reserva Federal de tener la tasa de interés en el 2%, está al 2,5. Entonces, bastantes cosas interesantes que provocan que el mercado tenga un comportamiento general de toda la semana bastante alcista, aproximándose a los máximos, si no me equivoco, de hace 2 semanas y con probabilidad de que llegue y supere incluso los máximos históricos. Entonces vamos a ver cómo se desenvuelve ese movimiento de la tasa de interés. El miércoles va a ser un día entonces muy volátil, puede llegar a ser un día muy volátil, con lo cual yo les recomendaría que el miércoles no operen, observen a ver qué pasa con el anuncio de Powell de la Reserva Federal y con el comportamiento de la tasa de interés que puede generar movimientos en diferentes tipos de activos y un choque volátil en el mercado. Positivo o negativo realmente no lo sé porque no sé cuál vaya a ser la noticia. Yo anticipo que ya empiecen a bajar la tasa de interés, pero no lo sé a ciencia cierta. Entonces, eso igual va a provocar un movimiento volátil el miércoles, alcista o bajista, con lo cual les recomiendo hacerse a un lado, pero que lo observen y lo analicen. Eso es interesante ya en sí mismo. Pasemos entonces a la revisión técnica. Voy a poner aquí la gráfica macro. Aquí está. Oh, no aparezco. A ver, aparezco. Pum, ya, ahora sí aparezco. Voy a ponerme aquí. Ahí está la gráfica macro. Todas las áreas que ven las puse previo a la semana y el mercado las ha testeado. Es sencillo de ubicar. Entonces, ¿cómo se ubica? Desde aquí, desde el 8 de septiembre, más o menos, a ver, viernes, jueves, miércoles, martes, lunes y más o menos aquí, más o menos en este punto, se pueden ubicar todas las áreas. O sea, no las modifiqué en lo corrido de la semana, sino que realmente las ubiqué con todo lo anterior. Vean aquí, punto máximo, punto mínimo. Esta línea la tengo de color blanco porque no es un área realmente importante por lo que saben en esta semana, que es hace 2 semanas, les dije que era muy difícil encontrar el punto medio de esa lateralización abierta, entonces simplemente marcaba la mitad, como para tener en cuenta la mitad del recorrido entre el soporte y la resistencia macro, pero que realmente esto era roto y testeado constantemente. Tal vez converge un poco acá, pero también podría decir que la puedo subir por acá en este punto, realmente es difícil determinar ahí donde hay un área, al menos para mí. Entonces marco simplemente como el recorrido medio entre el soporte y la resistencia, pero pues por supuesto soporte y resistencia marcados que sabemos que también converge acá con otros niveles. Este como punto medio aquí en el recorrido bajista que trajo la semana anterior, pues lo utilicé como punto medio anticipando que si el mercado se devuelve puede llegar precisamente hasta allí. Esta, esta línea también utilizando el pivote de la semana anterior, como pueden verlo acá, este pivote de la semana anterior y obviamente este como el punto mínimo de la semana, en donde el mercado además generó ahí un doble piso y mostraba intenciones de cambiar su dirección. No sabíamos realmente si iba a cambiar su dirección, venía el dato de la inflación, se anticipaba una disminución, pero no a tal punto como la que se llevó a cabo, que fue del 2,5. Bastante interesante. La forma en la que Estados Unidos ha evitado una crisis de, digamos, de manera milimétrica en una conversación conjunta entre Reserva Federal
y Estado federal no, gobierno federal en Estados Unidos ha sido impresionante. Entre el aumento del déficit, la inyección de subsidios a empresas y a personas, que hace que no se disminuya el consumo, sino que se genere un proceso de desahorro y que eso permita que sigan escalando además también con la Reserva Federal con un proceso el proceso, ya aquí hablo mucho de economía, pero se llama quantitative easing, que es comprar activos en la economía. La Reserva Federal hizo eso en el 2020, cosa que permitió que no se pronunciara la caída del comportamiento del S&P 500 y de la bolsa en general y permitió que se mantuviera ese comportamiento alcista que llevó por supuesto a medidas inflacionarias, pero que igual con esas medidas inflacionarias, con una precisión del manejo de la tasa de interés y sostenerlo en niveles altos para generar obligado una caída de la demanda agregada, pero que no se disminuye lo suficiente para que no entrar en crisis la economía de Estados Unidos es milimétrico, de verdad, impresionante lo que hizo Estados Unidos. Podría yo ya empezar a decir que evitaron una crisis, al menos post pandemia, una crisis rápida que podría venir post pandemia por los efectos que puede tener ese choque también en el mediano plazo. Y lo hizo hasta el momento muy bien. No sé qué puede ocurrir, hay muchos problemas también en Estados Unidos en este momento, no es solo eso, pero esa crisis de una tasa de interés tan alta que podría hacer desplomar la demanda agregada y con eso eh, los activos financieros, pues se evitó hasta el momento y se anticipa entonces que ya esa tasa de interés empiece a ceder. Es bastante interesante ese fenómeno. Ya, ahora retomemos volviendo al mercado. Estaba aquí entonces, el mercado podría seguir bajista, podría haber un recorrido potencial también en esta área de acá. No la puse ya realmente ahorita que estaba organizando el repaso porque pues este fue el punto mínimo en el cual rebotó y empezó el recorrido alcista, pero este podría ser un recorrido potencial que podría ser el precio hacia abajo. Por supuesto es un área que uno podría tener en cuenta cuando anticipa uno que dado este movimiento volátil, pues esto simplemente sea un retroceso y que el mercado mantenga su recorrido. Pero no lo hizo. Entonces vámonos ya a la gráfica de 610 transacciones, vemos eso, podemos ver lo que ocurre a nivel macro, vean cómo el mercado justo rebota entonces es sobre este nivel de precios. Lunes y martes le costó, el miércoles bajó justo hasta el punto mínimo de la semana anterior y rompe de una forma muy verticalmente alcista, muy verticalmente alcista. El día miércoles, por supuesto, el dato de la inflación, que ya había salido desde la mañana, pero asumo entonces que se llevó el precio a puntos mínimos de la semana pasada y desde ahí se empezaron a generar esas compras del índice y también de acciones, asumo, que componen el índice. Ya se consideraría ese precio muy barato y empieza ese recorrido alcista, dado que los indicadores macroeconómicos indican una buena posición en este momento de Estados Unidos. Observemos, por lo tanto, la gráfica de 610 transacciones. Aquí estamos ya el día lunes, posiciones. Observar sobre todo al inicio del día lunes, el mercado iba con este recorrido alcista, a ver, me ubico más o menos mejor como por acá. El mercado iba en ese recorrido alcista, pero la manera en la que retrocedía ya nos mostraba un indicio de cómo tomar la siguiente posición. El mercado se devuelve por completo hasta la banda externa, genera un desgaste, banda media y seguía. ¿Qué comportamiento y secuencia es esa? Pues eso por supuesto es una onda semicircular amplia. No lo he profundizado aquí técnicamente, pero pues eso lo he hablado en otros repasos y es un tipo de contexto que se puede operar desde esas tres posiciones. Entonces, cuando aquí no ha llegado al área, y llega a la banda externa, genera el desgaste y la banda media, pues hay muy buenas posiciones anticipando, perdón, no es este de aquí, es este de acá, anticipando que el mercado finalmente llegara a esa área. Ahora, había poco espacio, también hay que decirlo. El recorrido, digamos, de un target, si uno está operando con un contrato, recorrido mínimo potencial sería hasta este punto, después el mercado rompe, pero no rompe lo suficientemente contundente, ya aquí sí lo hace, y aquí puede haber una muy buena posición. Fallaría, ¿vale? Ya está uno tarde en la tendencia. Y si uno es consistente, honestamente, si yo quiero tomar esta posición, asumo que debía estar en esta. ¿Cómo yo voy a justificar tomar esta entrada y no haber tomado la anterior cuando tenía un recorrido pendiente al área? Entonces no es que este sea mal trade, no me parece que sea mal trade, simplemente es más tarde en la tendencia, pero si a mí me gusta esta posición y yo la también me llevé un stop, debí haberme llevado un target en esta, porque son el mismo tipo de comportamiento que tiene un precedente claro en el premercado. Entonces ahí hay una muy buena entrada. Después, comportamiento sobreextendido clásico.
y viene en retroceso profundo y desgaste, muy buena posición en corto. Después sobreextiende, excelente posición en corto de nuevo, mismo comportamiento y aquí un muy buen trade que falla. Nada que hacer allí, falló. Cumple todo el criterio técnico esa entrada y simplemente lo mismo que acá, ya el tercer patrón fallaba y el mercado cambiaba de dirección, 1, 2, 3 y el mercado no lograba continuar y cambia de dirección. De nuevo, si a mí me gusta esta posición, debe haber estado en las dos anteriores, ¿vale? Siendo consistente. Pero ese era el recorrido. Primero alcista en ondas amplias y después en trades en retroceso profundo clásico en un impulso general más pronunciado. Después de eso el mercado hace un fuerte comportamiento alcista y lastimosamente nunca llega al retroceso profundo. No llega aquí, no llega acá. Uno se podría adaptar si no tiene la suficiente experiencia para hacerlo, porque la línea entre adaptarse, y ya se los he repetido, la línea entre adaptarse e improvisar es muy alta y de improvisar no sale nada bueno en el trading, ¿vale? Se pierde mucho dinero por estar improvisando. Entonces, uno ve que el comportamiento es sobreextendido y respeta la banda media y al siguiente movimiento uno se puede adaptar. Y el mercado está perdiendo fuerza, como pueden ver aquí ya no lleva el movimiento tan pronunciado y cada vez las corridas son más cortas. Vean esta. Listo, ahí está perdiendo fuerza. Aquí tomar una posición podría ser, si yo ya he estado en las dos anteriores o por lo menos en esta, fallaría por supuesto, da los intentos, no logra continuar y se viene en la dirección opuesta. Aquí no alcanza a sobreextender, pero si se toma una posición en la banda media, si mi stop está detrás de la zona de retroceso profundo, pues lo resiste perfectamente y me llevo un trade en positivo, pero tengo que tener en cuenta que aquí no hay desaceleración, entonces me parece una posición difícil de tomar, o sería ya entrar en esta barra bajista, pero el stop tendría que estar acá. Eso significa que tendría que tener un stop muy grande y es un poco arriesgado, expone mucho mi entrada. Después el mercado sobreextiende y lastimosamente no vuelve a llegar al retroceso profundo y ya aquí debajo del área, tomar una posición aquí sabiendo que es probable el retroceso profundo me parece inapropiado. ¿Cuál me parece mejor trade? Este de acá, por supuesto. Un comportamiento de tendencia tranquila, respeta muy bien la banda externa, se toma la posición en la banda media, con un claro comportamiento de desaceleración y una salida técnica a la banda externa, dando un excelente target. Ahí hay un muy buen trade. Esa es una mejor posición. No es que esta esté mal, pero es que tengo el área enfrente. No me quiero enfrentar a esa área. Ah, que funcionó, perfecto, pero yo no quiero enfrentarme en área, punto. Por sentido técnico, por lógica, yo no me quiero enfrentar a un nivel de precios importante porque desde ahí puede rebotar perfectamente. Una vez es superado el siguiente trade, pienso que vale muchísimo la pena y evidentemente también da target, aquí ya le cuesta, se devuelve por completo, muestra intenciones más laterales, no muestra mucho, no hay nuevos mínimos ni nuevos altos, entonces yo pienso que aquí no hay mucho que operar. Ya después sobreextiende en un nuevo alto y aquí podría haber un muy buen trade, da dos intentos, no da los tres intentos para gestión y probablemente termine siendo un stop por acá. Aquí se mantiene algo muy similar a la tendencia tranquila, podría funcionar aquí en la banda media, no sobreextiende tanto, pero pues ya era el cierre, yo dudo que muchos de ustedes estén ahí en esa posición, pienso que no vale la pena eso, y discúlpenme aquí ya, eso sería lo que yo recomendaría para el lunes. Después viene aquí el día martes, poco premercado realmente, lateral, sí, no hay mucho que hacer acá, pero después sobreextiende y da esta buena entrada que viene poco a poco viniendo hasta el profundo. Si yo lo he tomado bien, mi stop probablemente no me lo tome acá y me pueda llevar un target perfectamente en este nivel, en el punto promedio del, del patrón de comportamiento anterior. No ir por el máximo, sino más o menos por el mínimo. Por ahí podría siempre ser la entrada. Yo opto muchas veces por el pivote mínimo. Esta posición es más arriesgada porque hay un nuevo alto. Pero si yo he tomado la posición aquí en retroceso profundo, el stop puede estar aquí más o menos detrás de la banda externa, no me lleven stop y me daría un primer target o llegaría a ese recorrido mínimo potencial. Después sobreextiende muy fuerte, muy fuerte. Creo que esto se deriva de una noticia a las 9, no estoy tan seguro. Sobreextiende muy fuerte, respeta el retroceso profundo, pero esta posición me parece muy complicada del aumento de volatilidad. Y aquí sobreextiende de nuevo y creo que no alcanza a llegar, ¿no? Como por un tick. Tal vez tomarlo aquí en el desgaste podría funcionar, pero habría que gestionarlo. Por supuesto, si se toma desde aquí, aquí hay 1, 2 y 3 intentos alrededor del mismo nivel de precios, o yo podría sacar mi target en el recorrido mínimo potencial de nuevo, utilizando como referencia
este pivote. Recuerden que es como ese punto mínimo de la lateralización que se forma dado ese comportamiento sobreextendido. Entonces aquí estaría un primer target. Y si yo tengo un primer target aún más abajo, pues creo que da suficiente espacio para gestionar dados los intentos que el mercado hace, pero ahí estaría bien un primer target. Se sobreextiende en la dirección opuesta, posición que se puede tomar perfectamente aquí. Aquí probablemente sí les dé stop, a menos que ustedes observen esto como tres intentos, que me parece muy apeñuscado, muy comprimido esto. Esto podría verse simplemente como un intento, pero he visto gráficas de algunos estudiantes que me muestran que gestionaron aquí después de estos tres intentos y no tengo cómo justificarles que no, que está mal. Ahí claramente hay tres intentos, solamente que me parece en un espacio muy pequeño. Algunos también sacaron el target en este punto. Entonces depende de cómo ustedes estén proyectando la gráfica, pero probablemente se eviten una pérdida. Ya después aquí, pues a ver, no recomiendo mucho. Finalmente el mercado supera este nivel de precios, pero aquí no genera desaceleración ni en la banda media y en el retroceso profundo, como no estoy en un comportamiento sobreextendido, que es en el comportamiento sobreextendido, el contexto en el que tomo una posición en el retroceso profundo, pues simplemente no hay entrada. ¿Y qué funciona muy bien? Este es de libro. Tendencia tranquila, lo mismo que les mostraba en este anterior, en este de acá. Eh, el mercado es incapaz de mantener el recorrido bajista. Tengo un recorrido, no sé, pueden ponerlo en promedio hasta acá o pueden decir que viene hasta esta área. Y el primer target, por supuesto, banda externa, funciona excelente en tendencia tranquila cuando el mercado se desgasta o es incapaz de mantener el recorrido alcista y un recorrido máximo potencial hasta el área que también daría un excelente target. Entonces ahí hay un muy buen trade en posiciones o targets escalonados o a un primer target en un recorrido mínimo potencial a la banda externa. Trade clásico funciona perfecto. Después sobreextiende muy fuerte y cuando ya llega el retroceso profundo, genera una interesante desaceleración, no tengo muchas áreas, ese sería un buen trade que fallaría. Nada que hacer, falla, ninguna posición es infalible, pero después está de nuevo la tendencia tranquila, dando sus targets con un muy buen target hasta acá, donde los dos targets pueden estar ahí alrededor de el área o la banda externa. Ya después aquí, por supuesto, saben que yo no voy a recomendar esta posición enfrentándose al área, el mercado mantiene su recorrido sobreextendido y aquí este no alcanza a llegar, ese sería una muy buena posición, pero yo tampoco, yo también tengo que ser objetivo en la evaluación de la estructura y uno estaría esperando la posición. A ver, si yo procuro ser muy preciso y no tratar de adelantarme ni perseguir el mercado. Prefiero eso a construir el hábito de irme detrás del mercado corriendo. Yo entiendo dónde es mi punto de entrada y espero a que el mercado llegue allí. Si el mercado no llega y además una vez ha llegado no desacelero, no responde a ese nivel, yo no tomo la posición. Porque creo que es un mal hábito y que demuestra ansiedad el tomar la posición antes de tiempo o perseguir el mercado. Prefiero simplemente evaluar técnicamente dónde van las entradas y una vez el mercado llega allí, sí tomar la posición. Y si no llegó, pues no cumple el punto de entrada dentro de lo que es la estructura de una posición y el mercado se irá sin mí y no será la última posición que el mercado dé. ¿Por qué opto por eso? Para darle menos peso emocional a mi operativa, por ser muy estricto con las reglas y muy disciplinado. Si el mercado no llegó, pues no hay trade. Porque si yo me acostumbro a perseguir el precio, empiezo a alimentar esa ansiedad de que el mercado se puede ir sin mí. Entonces tengo que desapegarme del resultado, entender que muchas veces no va a llegar, pero que cuando llegue tengo todo un bagaje técnico o una serie de reglas que me dicen que esa posición puede funcionar muy bien y lo tomo técnicamente y da mucha más tranquilidad al operar el decir, bueno, tomé la posición técnicamente donde era y falló, nada que hacer, y la mayoría de las veces tiende a funcionar, entonces me acostumbro a tomar la posición de forma eficiente, no alimento la ansiedad de perseguir el mercado ni entrar antes en la posición. Pienso que es mucho mejor para llevar este tipo de profesión que demanda tanta concentración y demanda tanto control, no le llamamos control, tanta inteligencia emocional en el sentido de no dejarse llevar por los movimientos volátiles del mercado, porque eso puede ocurrir con mucha facilidad. El mercado entonces no llega y después, pues tendencia tranquila aquí de libro, espectacular. Bueno, este no tanto porque no hay nuevo alto, pero este sí, por supuesto. Y funciona muy bien a la banda externa. El mercado sigue su recorrido, sobreextiende y aquí sí hay trade. Si ven, es cuestión de esperar. Ahí ya el mercado llega, da la barra de reverso, converge con la zona de retroceso profundo y target. Prefiero esperar al punto apropiado, acostumbrarme a lleno de ansiedad, perseguir el precio. No me parece que eso sea lo más sano en esta profesión que ya está llena de incertidumbre y que es muy compleja.
y que implica pérdidas de dinero. Entonces, mejor optar por tomar las posiciones de la manera más, eh, digamos, eficiente posible. Después el mercado funciona aquí muy bien en la banda media, mantiene su recorrido, aquí también muy bien en la banda media y eventualmente pues falla, formas un desgaste acá, pero aquí funciona muy bien después de este desgaste, o sea, no es capaz aquí de, a pesar de que llega el retroceso profundo, no es como que siga el comportamiento bajista, al contrario, muestra intención alcista y este trade puede funcionar muy bien y llega hasta el área, bueno, casi, o sea, un poco antes del área, pero llega a la banda externa, que es donde va la salida técnicamente válida de este tipo de posiciones, un martes bastante interesante. Y ya llegaría el miércoles con el desplome del mercado, muy fuerte, con unas muy buenas posiciones. A ver, ya llegaba aquí al área, estaba claramente respondiendo a estos extremos que como ven son áreas que he marcado desde las semanas anteriores, no es como que aquí justo las marqué, el mercado está respondiendo de manera clara a esos niveles de precios previamente testeados y entonces empieza un recorrido bajista. Por supuesto, no hay que tomar un largo si el mercado ni siquiera ha tenido la capacidad de romper este nivel de precios. Y una vez rebota, tomar esta posición aquí dada la sobreextensión y el nivel de volatilidad con el que baja no me parece lo más apropiado, pero aquí está este trade espectacular de libro, retroceso profundo. Muy buen trade acá, por supuesto con un recorrido máximo potencial hasta el área y un recorrido mínimo hasta el pivote anterior. Funciona perfecto. Después esta posición a la banda media en tendencia tranquila con un respeto claro a la banda externa. No menciono este porque no alcanzó a llegar de manera tan clara a la banda externa, digo a la banda media. Y cuando medio llegó, que fue un tic antes, ya la barrera bajista. Es muy difícil de tomar esta posición. Entonces no la considero, pero el anterior sí claramente me muestra un comportamiento de desaceleración muy bueno. Sobreextiende después de la sobreextensión que viene el retroceso profundo. O sea, es que esto está aquí la banda media, la caída fue espectacular, muy buenas posiciones y aquí sobreextiende, retroceso profundo y falla. Vale, pues a ver si ya ha recogido todos estos targets, pues aquí falla, pero aquí se forma un desgaste bastante interesante en donde converge además este nivel de precios previo. Aquí se puede tomar un muy buen corto. Después viene aquí el retroceso profundo, que les digo, o sea, funciona muy bien la estrategia. El miércoles fue un día muy bueno para operar. Y finalmente, la última entrada puede ser esta, aunque ahí prácticamente yo podría decir que ya llegó al área, no lo tomaría ya. Y respeta muy bien el área y casi que de libro muestra un periodo de transición y cambia por completo su dirección. Sobreextiende, lastimosamente no llega al retroceso profundo, sobreextiende y aquí sí, y aquí depende de dónde tengan el stop para aguantar esa entrada. Mi recomendación es que tomada una posición en retroceso profundo, mi stop tiene que estar detrás de la banda externa. ¿Por qué debería estar detrás de la banda externa? Porque es el punto lógico de salida del mercado. Si yo anticipo, a ver, ¿qué pasa con esta cámara? ¿Ya? Ya. Si yo anticipo que yo voy a tomar la posición en retroceso profundo y debería arrancar desde allí, el mercado no debería romper más abajo de la banda externa. Recuerden que el stop debe estar en los puntos de salida en donde termina la lógica técnica que estoy operando. Entonces, si la posición está en retroceso profundo y rompe por fuera de la banda externa, significa que cambió su contexto. Puede que haga una onda amplia o puede que cambie de dirección por completo, no lo sé, esa es la realidad. Entonces, si rompe por fuera de la banda externa, es mejor salir allí porque cambió la lógica y me puedo llevar un stop muchísimo más grande. O puede cambiar el comportamiento del mercado, estructuras diferentes que no van de la mano con el trade que estoy operando, entonces es mejor salir. Tienen que tener en cuenta eso. El stop está donde termina la lógica que yo estoy operando. De diferentes tipos de contexto, diferentes tipos de trades. La lógica es la estructura que el mercado forma y los trades que en esa estructura funcionan. Entonces, si esa lógica termina, pues es mejor salir de la posición. Entonces, esta posición tomada en retroceso profundo tiene el stop detrás de la banda externa que lo aguanta lo suficiente. Después está muy bien esta entrada también. El mercado mantiene su recorrido alcista y bueno, lo de acá esto es impresionante. Sobreextiende, muy buena entrada aquí y falla, entonces uno sale acá en stop, si ven, ¿por qué? Porque me ahorro el que llevarme un stop muchísimo más grande, yo no puedo ponerme a extender los stops y los stops van de nuevo en los puntos en los que la lógica termina. Y el mercado mantiene su recorrido y si no tiene la suficiente paciencia, esta posición es muy buena. Bueno, aquí no freno, aquí podría ser en la banda media, pero no frena, entonces recuerden que el comportamiento de desaceleración es muy bueno y aquí sí, o sea, es que es así, es que
Hay que saber cuándo no y cuándo sí entrar. Cuando el mercado genera una respuesta clara al indicador, es decir, un comportamiento de desaceleración y cumple con la estructura, ahí va la posición. Lo mismo aquí, el stop donde va, detrás de la zona de retroceso profundo. La aguanta perfectamente. Aquí no hay entrada porque no hay desaceleración y es mucho más complicado de operar. Y así el mercado empieza este rally alcista impresionante, sobreextiende retroceso profundo del libro. O sea, el miércoles fue yo creo que de los mejores días de este mes, sin duda. Y ya aquí, bueno, retroceso profundo, falla, genera desgaste, lo que estaba haciendo era una onda muchísimo más amplia, el desgaste más amplio se genera acá, aquí incluso podría ir una posición que también falla, y aquí ya, cuando yo ya reconozco, aquí es donde está el punto de que uno se adapta. Entonces reconozco que el mercado va a venir hasta la banda externa, puede formar un desgaste y después arranca. Entonces aquí uno se adapta a esta onda amplia, entendiendo el precedente anterior, en donde en el precedente anterior fui por una posición que cumplía las reglas. Pero el mercado cambió su lógica. Entonces adaptarse es identificar el cambio de lógica y al siguiente recorrido adaptarse a ese cambio. Pero para eso, repito, así como se los expliqué en la anterior, se requiere eh, mucha experiencia, porque si no uno empieza a inventarse patrones, lean sobre la apofenia, que es forzar patrones donde no hay nada, y uno empieza a forzar patrones que no existen, se termina llevando pérdidas porque toma trades que no se están dando. Y después el mercado, pues aquí sí funciona perfecto, mantiene su recorrido, de nuevo llega aquí a la banda externa, no forma el desgaste, pero funciona muy bien el de la banda media. Y aquí ya cierra el mercado un poco más o menos en la misma lógica por encima del área, pero pues por supuesto creo que nadie va a estar aquí operando porque ahí ya cierra el mercado. Pero vean cómo uno puede detectar ese cambio de lógica, por supuesto llevándose un stop, pero se da el mismo comportamiento, que serían esas ondas semicirculares amplias en donde uno se puede posicionar en diferentes puntos, anticipando que se mantenga ese recorrido alcista que lleva el precio hacia un objetivo que es un área de recorrido potencial. Ya después viene aquí el jueves, empieza como un día mucho más tranquilo, no hay mucho que decir en este día, muy lateral aquí al inicio, no recomiendo aquí posiciones, me estoy enfrentando al área, no hay posiciones en corto, en largo tampoco, no hay nuevos saltos a las estructuras, pero aquí cuando rompe hay un muy buen trade, hay uno, dos, tres, cuatro intentos, ¿qué hago? Gestiono la posición. Ya si el mercado no ha avanzado al menos tres intentos a mi favor, ¿para qué yo voy a asumir una pérdida? O arranca o yo salgo si el mercado se devuelve. Y después y observo entonces qué va a hacer, porque esto es muy extraño, ya que si arrancó fuertemente bajista, el mercado debería retroceder y mantener la expectativa. Si es incapaz de mantener la expectativa, entonces yo tengo que gestionar la posición para mitigar el riesgo de una posición que no se está llevando a cabo. ¿Vale? El mercado es incapaz entonces, cambia por completo su dirección, va fuertemente alcista y no alcanza a llegar al retroceso profundo. Una lástima, tal vez se podrían tomar estas posiciones, me parece un poco complicado, pero funcionaría muy bien a la banda externa. Y aquí, a ver, aquí yo creo que no hay nada, no hay nada, no hay nada, no desgastarse realmente acá, no, porque es que, a ver, uno podría decir que claramente hay un soporte. Y uno podría argumentar un mercado lateral, por supuesto, no nuevos altos ni nuevos mínimos, pero la resistencia no es evidente. O sea, ¿cuál es? ¿Es esta de acá? ¿O es esta de acá? ¿O es este nivel de precios? No hay forma de identificar claramente o debidamente la resistencia. Entonces, aunque está lateral en el sentido de que no es capaz de mantener una dirección concreta, no está en una lateralización abierta o cerrada en donde sus límites están claramente demarcados y me permite operarlo desde los extremos. Entonces pienso que aquí es un día de no desgastarse y ya cuando arranca aquí fuertemente alcista, creo que me fui ya aquí fuertemente alcista, alcanza a desacelerar acá, de nuevo el stop detrás de la banda externa, funcionaría muy bien al recorrido mínimo potencial que sería aquí, ¿vale? Si tienen una extensión mucho más amplia del target, que recomiendo eso únicamente al operar con múltiples contratos, con un solo contrato vayan por el recorrido mínimo potencial y facturen esa posición. No se desgasten extendiendo los targets, yo pienso que pueden extender el target cuando tienen múltiples contratos y van recogiendo en diferentes puntos y diferentes recorridos acorde al contexto que el mercado muestra y asimismo se va gestionando el stop de forma más eficiente. Es decir, uno sale en el recorrido mínimo potencial, en el recorrido máximo potencial, en diferentes pivotes que pueda marcar el mismo mercado, la misma estructura que está formando. Pero si están operando con un contrato, no se desgasten. A lo que llegue el recorrido mínimo, listo, positivo y me voy. Porque si se pueden extender esos targets, el mercado se puede devolver y se quedan sin nada. Mientras que cuando uno está operando con múltiples contratos, uno puede ir recogiendo, pero recogiendo de forma eficiente, clara y acorde a la estructura, de manera muy técnica.
con un sistema detrás que me explica cómo apropiadamente ir sacando esas entradas. Si no, quédense con un contrato y vayan al recorrido mínimo, que normalmente son los pivotes anteriores. Si yo anticipo que el mercado va a seguir en una tendencia, pues lo mínimo que yo debería pretender es que el mercado llegue al pivote inmediatamente anterior. A ver, les explico por acá. Si el mercado va tendencial, yo mínimamente anticipo que el mercado va a venir aquí. Si va alcista, obviamente yo anticiparía que lo supere. Eso significa que como mínimo llega al pivote anterior y ahí normalmente están los targets. Esto para un mercado sobre todo sobreextendido. Cuando son otro tipo de tendencias como la tendencia tranquila, a veces el pivote anterior termina siendo muy pequeño, entonces la relación riesgo-beneficio no termina siendo apropiada y es mejor optar, por ejemplo, por la banda externa como salida técnica, porque la tendencia tranquila respeta muy bien ese comportamiento del canal de Kellner. O el canal de Kellner, cuando hay una tendencia tranquila, promedia muy bien la tendencia del mercado, los dos movimientos principales, la corrida y el retroceso. Entonces, pues depende del contexto y finalmente aquí no hay nada, movimiento volátil, sin mucho que hacer. Sería como este el último trade. Y finalmente llega el viernes que mantiene su recorrido alcista, movimiento volátil. Por supuesto acá estaba el sentimiento del consumidor y había otra noticia, no la recuerdo. Creo que las expectativas de inflación, por eso se me cayó todo. Habiendo arreglado ya los libros que tengo aquí atrás, que son muy buenos, se los recomiendo. Pensar rápido, pensar despacio, Daniel Kahneman, Premio Nobel de Economía. Ray Dalio, Principios para enfrentarse a un nuevo orden mundial para que entiendan los ciclos de largo plazo de los imperios. Buenísimo, sobre todo hoy con el avance y crecimiento de China frente al orden establecido de la mano de Estados Unidos, librazo. Y después uno de finanzas no básicas porque explica muy bien cosas de la bolsa y en el video que les voy a subir aprovecho este momento para decirles suscríbanse, denle like y pendientes porque voy a subir un video de que va a mantener lo de las inversiones de largo plazo sobre cómo los ciclos económicos se inciden sobre ciertos activos financieros. Entonces, saber cuándo vale la pena en inversiones de largo plazo comprar o vender algunos. Ese libro que es el último, que es de Tony Robbins, hay algunos libros de Tony Robbins que no me gustan, no voy muy de la mano con lo motivacional, pero ese es muy práctico y explica cómo invertir en la bolsa y cómo establecer una estrategia apropiada. Entonces ese se lo recomendaría para eso. Esos son los libros que se acaban de caer. Ah, bueno, y el que los tumbó todo, que es El Príncipe de Maquiavelo, eso es un clásico. El mercado entonces aquí muy volátil, expectativas de inflación, sentimiento del consumidor genera esta secuencia volátil. Esta posición puede ser muy buena en largo después de esa volatilidad. Aquí por supuesto no hay que operar. Este podría ser bueno, pero está aquí como enfrentándose al máximo del premercado y por eso no lo menciono. Y aquí pues movimiento volátil, no hay nada, no hay nada, no hay nuevos altos, no hay nuevos mínimos. Aquí no hay sobreextensión, entonces no hay posición en retroceso profundo. Tal vez si toman aquí el trade en la banda media, podría ser una buena entrada y podría funcionar, pero aquí sí no hay nada porque no hay nuevo mínimo a la estructura. Tal vez tomar un largo acá cuando se confirma esto como nivel de precios de soporte y aquí tengo claramente definida ya una resistencia. Esto sí es un comportamiento lateral mucho más claramente definido que sí puedo operar desde los extremos. A ver, lo pongo un poco más aquí, que sí puedo operar desde los extremos a diferencia del que mencionamos del día anterior. No vale tanto la pena. Aquí sí tengo los extremos bien delimitados, entonces puedo utilizarlos como referencia para tomar largos o tomar cortos desde acá. ¿En qué momento se verifican ese nivel de soporte y resistencia? Cuando tengo estos dos pivotes. O sea, antes es imposible. Aquí rebota, listo, confirmo área. Aquí rebota con este pivote anterior, confirmo área. Entonces opero aquí en largo y opero aquí en corto. Así se forma un área. Un área está compuesta de dos pivotes. Un área no es un solo pivote ahí en el aire. Después el mercado aquí se devuelve por completo y podrían buscar otro largo desde aquí. Asumiría que toman y probablemente les dé un stop acá. Pero si toman el reingreso, les da un target en el recorrido mínimo potencial de una lateralización como estas, que sería como el punto medio, más o menos como por aquí. Más o menos por acá sería ese nivel de precios. Y daría un muy buen target y ya cerraría ahí el mercado en un comportamiento muy alcista. Bueno, pasó de todo en este video, se me cayeron las cosas, expliqué, también hablé de otros temas, espero que les esté sirviendo mucho estos repasos, desde lo fundamental, desde lo técnico, creo que toqué muchos conceptos que antes no había tocado en este repaso de la semana. Si tienen cualquier pregunta, saben que la pueden poner directamente en los comentarios y que estén muy bien. Nos vemos.